Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a esta segunda parte de la explicación del curso de competencia lingüística, y en esta oportunidad voy a pasar a la segunda parte de la explicación del tema de fonología. Muy bien, vamos a comenzar entonces y empezamos. Muy bien, en esta clase vamos a hablar sobre la clasificación, vamos a hablar, repito, de la clasificación de los fonemas, ¿sí? Clasificación de los fonemas, facilísimo. Los fonemas se dividen en dos tipos de fonemas: fonemas segmentales o fonemas suprasegmentales. Muy bien, fácil de entender. Los fonemas segmentales llevan este nombre porque normalmente están dados a través de un segmento. Siempre siguen una misma línea. Como por ejemplo cuando nosotros escribimos las letras, como por ejemplo la palabra segmentales, hay una línea. Por eso vamos a decir que estos fonemas llevan el nombre de fonemas segmentales, porque normalmente están unas seguidas de otras, por eso llevan el nombre de fonemas segmentales. Muy bien, pero no solamente ese es el único nombre con el que se le conoce también con el nombre de léxicos, se le conoce también con el nombre de lineales, se le conoce con el nombre de lingüísticos. Es importante grabarse absolutamente todos los nombres de este tema. Muy bien, y hay un truquito muy especial que quiero compartir con todos ustedes. Muy bien, Selelili es una de las memotecnias para grabarse todos los otros nombrecitos con los que pueden entrar en tu examen de admisión, esto de fonemas segmentales. Entonces, Selelili. Muy bien, ¿qué cosas son estos? Son fonemas segmentales, fonemas léxicos, lineales y lingüísticos. No olvidemos que los fonemas segmentales llevan estos nombres. ¿Por qué? Porque siguen una línea recta. Muy bien. ¿Y cuántos fonemas segmentales tenemos? Tenemos 24 fonemas segmentales. Muy bien. Y tenemos la otra clasificación llamada los fonemas suprasegmentales. Lleva el nombre de suprasegmentales. Muy bien, fácil de recordarse. Este lleva el nombre de segmentales y este lleva el nombre de suprasegmentales. ¿Sí? Esto lo he hecho a propósito, lo he escrito a propósito con color rojo para que te des cuenta que solamente le aumenta suprasegmentales. ¿Sí? Muy bien. Cuasiléxicos, llamados también con el nombre de paralingüismos, llamado también con el nombre de prosodemas. Entonces la memotecnia es SUCUPAPRO. Son todos los nombrecitos, por lo menos hasta el momento. No he encontrado más nombres dentro de los exámenes de admisión de este tipo de fonemas. Muy bien, vamos a pasar entonces a explicar primero los fonemas suprasegmentales, cuasiléxicos. Aquí tenemos léxicos, no olvides, este lleva el nombre de cuasiléxicos. Este lleva el nombre de paralingüismos y este nombre lleva lingüísticos. ¿Sí? Prosodemas, este posiblemente sea el único nombre nuevo que tienes que grabarte. Muy bien, veamos entonces, dentro de los fonemas suprasegmentales se encuentra el acento, la duración, la entonación y otros también que ya nos están nombrando porque ya es más técnico dentro de la explicación de este tema. Entonces, los que entran puede ser el acento, la duración o la entonación, son parte de los fonemas suprasegmentales. Muy bien, veamos, el acento. ¿Qué es el acento? La mayor fuerza de voz en la que se pronuncia una sílaba dentro de una palabra. ¿Sí? Entonces, analizamos el siguiente detalle. Si el acento es la mayor fuerza de voz, cada vez, o por lo menos cuando me toque la balota del acento, ¿qué voy a decir? Que el acento, primero que nada, es un fonema. Aparte, ¿sí? Aparte que es un fonema, también vamos a decir que no es cualquier tipo de fonema, sino el acento es un fonema suprasegmental. Así le vas a llamar de ahora en adelante. Vas a decir que el acento es un fonema suprasegmental. ¿Sí? Muy bien. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la palabra médico. Médico, médico, médico. Ojo que más adelante vamos a hacer un tema específico solamente del acento. Y no te olvides, el acento es un fonema suprasegmental, es un cuasiléxico, es un prosodema. Así es. También la prosodia se encarga de estudiar el acento. Bueno, son algunas especificaciones más técnicas. Tenemos aquí otro fonema llamado el fonema de duración. Así es que la duración también tiene función distintiva. Por ejemplo, una cosa es decir no. ¿Sabes qué, Carlita? ¿Quieres estar conmigo? No.
¿sí? Y una cosa es que te diga no, entonces la mayor intensidad también da un significado. Igual, por ejemplo, que los que posiblemente no son muy fanáticos del fútbol dicen gol. Sencillo, gol. Pero los que sí son recontra fanáticos del fútbol dicen gol, etc., ¿no? Entonces, hay una diferencia de significados entre este no y este no. Muy bien. Entonces, la duración también está dentro del tema de fonemas suprasegmentales. Ojo, también es otro tema que abordar, que no entra en los exámenes de admisión, pero que sí lo estoy nombrando dentro de la explicación del balotario de la UNSAP. Veamos, fonemas, la entonación también es un fonema suprasegmental, la entonación. Por ejemplo, decir ingresé, o decir ingresé, ¿no? Entonces, aquí tenemos un fonema suprasegmental. Hay una diferencia de significados. No te olvides que el fonema cumple una función importante, la más importante, la primordial y la esencial. Lleva el nombre de distintiva. Entonces, aquí vamos a distinguir significados. Una cosa es decir ingresaré de manera afirmativa y una cosa muy distinta es decir ingresaré. Hay una cierta diferencia entre estas dos. Por eso, también la entonación es un fonema suprasegmental. Ojo, esto a propósito puede que entre y puede que no, por lo menos en el examen de admisión de la UNSAP. Lo que sí va a entrar al 100%, si te ponen una pregunta de fonología, definitivamente van a entrar los fonemas segmentales. Esto casi es al 100% seguro, ¿sí? Bueno, vamos entonces ahora sí con los fonemas segmentales. Muy bien, dice que los fonemas segmentales son 24, 5 vocales y 19 consonantes. Aquí tenemos la división de las vocales y de las consonantes. Veamos. Características de las vocales y características de las consonantes para diferenciarlas. Vamos a diferenciar las dos, las vocales y las consonantes dentro de una diferencia. Sí, está de más decir que son 5 vocales, obviamente que son 5 vocales. ¿Quién no conoce las 5 vocales? Parece una clase de primaria. Y esta son 19 consonantes. La gran pregunta del millón es ¿por qué solamente son 24 fonemas? ¿Por qué solamente son 24 consonantes? Eso te lo voy a explicar. Ojo, no confundir los fonemas con las grafías, ¿sí? El fonema se encuentra en los planos mentales. Los fonos se encuentran dentro del plano sonoro. Y el grafema se encuentra dentro del plano de la escritura. Muy bien. Si quieres saber más detalles, te explico lo siguiente. Por ejemplo, tú escribes vaca con V, ¿sí? A propósito se representa a través de comillitas el grafema, pero pronuncias así, pronuncias vaca. Nos damos cuenta. Y reducimos en este caso la V. La V no existe dentro de los fonemas, lo que existe es la V. Entonces, reduciendo una cantidad de estas, nos queda 24. Pero ¿cuántos grafemas o escrituras tiene la escritura española? Tiene 27 grafemas, según la Real Academia de la Lengua Española. O sea, 27 letras dentro del abecedario, dentro del plano de la escritura. Pero fonemas solamente son 24. Listo, ojo con ese detalle. Muy bien, vamos entonces a diferenciar las vocales de las consonantes. Comenzamos. Dice, las vocales cumplen la función silábica de ser núcleo silábico. ¿Cómo es eso, profesor? Si yo digo, por ejemplo, la palabra traumado. Traumado. Puede ser cualquier palabra. Nos damos cuenta de lo siguiente. Absolutamente todas las palabras tienen como núcleo una vocal. Si tú te has percatado, no existe ninguna sílaba que no tenga una vocal como núcleo. Por eso las vocales siempre van a ser núcleo silábico, por eso siempre van a ser parte de una sílaba. Es imposible imaginar una sílaba que no tenga una vocal. Muy bien, por eso vamos a decir que la función silábica, la función que cumple dentro de la sílaba, es la de ser núcleo silábico. Muy bien, veamos más detalles. En cambio, las consonantes no son el núcleo de la sílaba. En cambio, las consonantes, estas que están aquí, son el margen de la sílaba. O sea, siempre están al borde del núcleo. Por eso vamos a decir que las consonantes cumplen la función de ser márgenes silábicos.
¿Por qué se dice que las consonantes son márgenes silábicos? Porque están al borde de la sílaba. Esa es la función que cumplen dentro de la sílaba. Si una pregunta de admisión fuera la siguiente, te dirían, por ejemplo, las vocales, ¿qué función silábica cumplen? ¿Sí? Entonces la respuesta sería absoluta, sería núcleo silábico. ¿Sí? Pero otros nombrecitos para que quizás, si es que una pregunta fuera un poquito más complicada, se llama núcleo silábico, lleva el nombre de cima, cima silábica, cúspide silábica, lleva el nombre de cresta silábica, etc. Algo de 6 nombres, pero el que más se utiliza, repito, es núcleo silábico. En cambio, las consonantes llevan el nombre de márgenes silábicos porque están al borde de un núcleo silábico, en este caso una vocal. Listo. Checamos entonces lo siguiente. Siguiente característica de las vocales. Muy bien. Vamos a decir que las vocales son independientes. ¿Por qué son independientes? Porque no dependen absolutamente de nadie. Por sí solas ya son sílaba. Por ejemplo, ¿sí? No dependen de nadie. Por ejemplo, si yo digo la palabra amor, ¿cuántas sílabas tiene? Tiene 2 sílabas. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí tengo una vocal solita, no depende de nadie. Pero en cambio, las consonantes sí son dependientes. ¿De quiénes? De quienes están enamoradas, de quienes nunca se van a separar. De las vocales. Jamás vamos a ver a una consonante sin una vocal. Por eso las consonantes son dependientes. Muy bien. Veamos otra característica. Vamos a ver que las vocales son libres. ¿Sí? Son libres. ¿Qué quiere decir libres? Bueno, que no son esclavas, no. Decimos que las vocales son libres porque cuando nosotros las pronunciamos, el aire que tenemos en el estómago automáticamente sale libremente, sin obstrucción, sin obstáculo. Yo digo A, E, I, O, U. Absolutamente, si te has dado cuenta, ¿sí? Si te has dado cuenta, absolutamente todas las vocales son libres. ¿Por qué? Porque el aire sale libremente, ¿sí? En cambio, las consonantes no. Las consonantes son trabadas porque tienen obstáculo dentro de su producción. Vamos a hacer un pequeño dibujito entonces. Ya está. Bueno, acá tenemos un hombre. Entonces, cuando se pronuncian, no sale libremente el aire. En cambio, en las consonantes, el aire fluye libremente. Ahí está. Muy bien, no sufren obstáculos, no sufren interferencia las vocales, en cambio las consonantes sí. Un ejemplo, por ejemplo, la letra T. Profe, yo digo T, no, solamente di la consonante, no digas la vocal. Entonces, cuando yo digo T, entonces es trabada, ¿sí? La S es trabada. Todas las vocales son libres, en cambio las consonantes son trabadas. Veamos. Muy bien. También las vocales son sonoras por excelencia. ¿Qué quiere decir, profesor, que las vocales sean sonoras por excelencia? Que sufren vibración al pronunciarlas. Absolutamente todas las vocales vibran al pronunciarlas. Por eso son sonoras. ¿Qué es el sonido? El sonido viene a ser la vibración de un determinado cuerpo o materia. Por eso, cuando digo A, E, I, O, U, automáticamente hay una vibración dentro de mis cuerdas vocales. Por eso las vocales son sonoras por excelencia. Ninguna de las vocales no tiene vibración. Lo cual no pasa con las consonantes. En cambio, las consonantes ya también se dividen en sonoras y sordas. O sea, las sonoras tienen vibración y las sordas no tienen vibración. Algunas consonantes no vibran al pronunciarlas. Veamos. La M, por ejemplo, la M, automáticamente sufre una determinada vibración. N, etc. Entonces, si tú pronuncias cualquiera de estas consonantes, definitivamente te vas a percatar que estas siempre van a tener una determinada vibración. Por eso, estas consonantes llevan el nombre de consonantes sonoras, porque tienen vibración, ¿sí? En cambio, estas consonantes son sordas, ¿sí? La S no tiene vibración, la J, etc. No tiene vibración. Ahora, profe, ¿cómo me grabo esto? Bueno, te voy a dar un truquito. Miren,
Esto tiene que ver con los gays. Bueno, tiene ahí diferentes memotecnias en la academia, ¿no? Voy a tratar de no ser muy vulgar en los videos para mostrar estas memotecnias. Ma, ña, na, le, de, be, llorar, gay. Algo así, ¿no? O también puedes decir, mañana le debe llorar Goyo. Le quitas las vocales y automáticamente te quedan todas las consonantes que son eminentemente sonoras. Repito, la memotecnia ¿cuál es? Es mañana le debe llorar Goyo. Así es la memotecnia. Muy bien. Ahora las sordas tienen también una memotecnia. Su jefe toca pechazo. Así dice, ¿no? Es una memotecnia bien rara. Bueno, su jefe toca pechazo. O también su jefe choca zapato. También da. Bueno, es una memotecnia, es una manera alternativa de grabarse absolutamente todas las consonantes sordas y todas las consonantes sonoras. No olvides que las consonantes entonces son sonoras y a su vez también son sordas. Pero en cambio las vocales todas son sonoras por excelencia. Muy bien, pasamos ahora a la clasificación de las vocales. Muy bien, Friedrich Hellman. Muy bien, viene este lingüista y nos dice lo siguiente, nos plantea lo siguiente. Ubica las vocales dentro del aparato fonador, ¿sí? Ubica las vocales dentro del aparato fonador. A ver si se está viendo, por favor, esto. A ver, mi camarógrafo, si se está viendo eso. Sí se está viendo, muy bien. Vamos a ver entonces. Muy bien. Entonces, ubica este triangulito dentro del aparato fonador para ver la clasificación de las vocales. Muy bien, el triángulo de Hellman. Muy bien, primero comenzamos con lo siguiente. Aquí está la A, la E, la I, la O y la U. Profesor, me estás enseñando las 5 vocales. Qué fácil es esto. No, no te estoy enseñando las 5 vocales. Te estoy enseñando la clasificación de las vocales, de los fonemas segmentales llamados vocales. Muy bien. Una manera de grabarse. Este triángulo sí o sí tienes que grabártelo, ¿sí? Ojo, el triángulo está en este sentido, no está en este sentido. Cuidado, ese es un detalle que hay que notar porque muchos suelen equivocarse con el gráfico de este triángulo. Entonces, comenzamos. A, E, I, O, U. Hasta ahí ya tenemos una gran parte de las vocales. Muy bien. Veamos. Muy bien. Vamos a ver. Entonces,